Buenos días, bienvenidos a Tradición de Diálogo Libre. Hoy estaremos hablando con el ministro de Interior y Policía, el licenciado Chu Vázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos. El licenciado Víctor Castro, viceministro de Armas, y el licenciado Jesús Félix, viceministro de Seguridad. Como periodistas me acompañan Omar Santana, el jefe de redacción de la Mesa de Velocidad de Diario Libre, y Ramón Rodríguez, también periodista de la Mesa de Profundidad. Don Chu, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que es una temporada un poco dura, ¿verdad?, para la policía, así que apreciamos muchísimo su apertura y la posibilidad de hablar con ustedes de tantísimos temas que inquietan ahora a la ciudadanía. ¿En qué momento estamos con la Policía Nacional? Usted anunció una reforma, ha habido varios escándalos. Cuéntenos un poco, para empezar, el panorama general. Bueno, muy agradecido a ustedes, ¿verdad?, por esta oportunidad de comunicarnos con el país. Hemos anunciado, el señor presidente de la República anunció lo que nosotros hemos denominado la estrategia de seguridad ciudadana. Entre esa estrategia está un componente policial. El presidente de la República recientemente, mediante un decreto, formó un grupo de ciudadanos para lo que debe de ser la reforma integral de la Policía Nacional y la depuración de ese cuerpo policial. Ese grupo ha estado trabajando. En el día de ayer precisamente estuvieron reunidos, están requiriendo una serie de informaciones que le estamos suministrando para que ellos puedan tener todas las herramientas de trabajo con mira a ese proceso. Tenemos mucha confianza, mucha esperanza de que se pueda hacer una reforma profunda en la Policía Nacional, sobre todo en la parte de formación a la Policía Nacional. Nosotros aspiramos que podamos tener un policía mejor formado, un policía que pueda tener la capacidad de manejar crisis. La policía maneja siempre crisis. Tiene que tener Es su naturaleza. Es su naturaleza. Tiene que tener la suficiente capacidad para el manejo de crisis. Nosotros aspiramos a tener un policía que pueda manejar la defensa personal, que es un elemento muy importante. La defensa personal no solamente por lo que eso implica, sino también porque eso crea un nivel de disciplina. Cuando una persona maneja defensa personal, muy difícilmente abuse de una mujer, abuse de un anciano, abuse de una persona inferior. Siempre tiene unos principios y una disciplina que le impide abusar. Y para nosotros es muy importante la defensa personal, igualmente que la formación para el abordaje a los ciudadanos, para el uso de las armas de fuego. Nosotros necesitamos mejorar todo el sistema de formación de la Policía Nacional. Son nuestras aspiraciones, que estamos en el siglo XXI, necesitamos una policía para el siglo XXI. Y nosotros aspiramos que ese grupo de ciudadanos distinguidos del país puedan hacer un aporte importante que nos permita a nosotros realmente tener la policía que demandan los nuevos tiempos. Gracias. Omar. Muchas gracias. Cuando vino Rudolph Giuliani durante la campaña del presidente Luis Abinader, él propuso un plan de reforma, o mejor, un plan de seguridad ciudadana, no de reforma policial, sino de seguridad ciudadana. Sería injusto decir que no se han aplicado varios puntos de ese plan en los primeros 8 meses de gobierno, porque él proponía mejorar las condiciones salariales de los agentes policiales, dar facilidad, mejorar también las infraestructuras de los destacamentos, que se ha anunciado recientemente que se va a estar haciendo. Pero a lo que a mí se me dificulta un poco es entender cómo la policía piensa con los agentes policiales que ya están formados, que ya están en la calle, que tienen más de 5, 6, 7 años en la institución. ¿Cómo piensa reformar a esos agentes policiales? ¿Cómo cambiarlos? ¿Cómo ponerle otro chip que no sea el que tiene ahora de una policía militar donde el superior es el que manda? Y ya vimos lo que pasó en Villa Altagracia. Mire, cuando nosotros asumimos el Ministerio de Interior y Policía, primero encontramos cientos de policías que han pedido la baja, porque no había motivación en la Policía Nacional. Un policía ganaba 10,000 pesos sin ningún incentivo. Nosotros tan pronto llegamos al Ministerio de Interior y Policía, iniciamos un proceso tendente a dignificar el trabajo de un policía.
Lo primero que hicimos, firmamos un acuerdo con la ONSA, con el teleférico y con el metro para darle transporte gratis a la policía. Lo segundo que hicimos fue un acuerdo con Inespre para que le venda en los cuarteles, en los principales cuarteles policiales, comida a precio asequible para la policía. Lo tercero que hicimos fue cambiar el seguro del policía. Hoy el seguro de un raso de la policía es igual al seguro del principal funcionario del Ministerio de Interior y Policía. Un policía tenía antes un seguro que le cubría 2.000 pesos por habitación en un hospital, en una clínica privada, ahora le cubre 8.000 pesos. Un policía tenía derecho a 8.000 pesos de medicina mensual, ahora tiene 18.000 pesos. Un policía antes solo le cubría el 80% si tenía algún enfrentamiento y resultaba lesionado, ahora le cubre 100%. Si el seguro que tiene hoy el policía, el raso de la policía es igual al seguro del principal funcionario del Ministerio de Policía. Lo otro que hicimos fue entonces mejorar los salarios. El policía ganaba 10.000 pesos, gana 14.200 pesos, hoy es el que menos gana. Y así un aumento que fue de manera gradual. A lo que gana más, menos. A lo que gana menos, más. Lo otro que hicimos fue, entonces tenemos que trabajar la parte de la formación. Por primera vez, la policía de la República Dominicana está siendo formada, un grupo de policía en doctorado en alta criminalidad en un acuerdo con la Universidad de España. Lo otro que hicimos fue un acuerdo con todas las universidades del país para que nos aportaran una cantidad de becas para que los hijos de los policías puedan ser bien formados en las mejores universidades de la República Dominicana. Lo otro que hicimos fue un acuerdo con el INVI para que en el plan de vivienda feliz le puedan vender a precios asequibles vivienda a los policías y vamos a reparar 1.000 casas a 1.000 policías, la casa que tienen en todo el país. Lo otro que hicimos fue un acuerdo con el Banco de Reserva para que los policías puedan accesar a un préstamo con una tasa de interés de un 8% fijo durante 3 años para la adquisición de vivienda. Y un préstamo, y puedan accesar también a préstamos para que el policía pueda comprar electrodomésticos sin interés durante 1 año. Es decir, cuando nosotros ahora iniciamos un proceso para darle apertura que ingresaran policías, iban a ingresar 1.000 policías, y por primera vez en muchos años fueron 3.000 ciudadanos aspirando a ser policía, y entonces se pudo hacer la depuración para seleccionar a 1.000 policías. Nunca, lo que nosotros hemos hecho en estos 8 meses, no se había hecho nunca en la historia de la Policía Nacional. Es decir, teníamos que comenzar primero dignificando el servicio de un ciudadano que le va a servir a la patria desde la Policía Nacional. Y eso siempre con el compromiso del presidente que tan pronto se puedan resolver estos problemas que tiene el país, que tiene el mundo con el tema del COVID, va a ir un aumento hasta llegar a ganar el equivalente a $500 como salario mínimo a un policía. Un raso. Sí, un raso. Es decir, nosotros hemos ido avanzando, hemos dignificado el trabajo de un policía para hoy poderle pedir a ese policía que tiene que ser un policía correcto, un policía eficiente, un policía que dé lo mejor de sí para servir a la población. Hablando de la reforma policial, el presidente de la República decía hace unos días que hay algunos grupos que tienen resistencia al cambio dentro de la propia Policía Nacional. Entonces, con todos esos planes que se han esbozado para el cambio y todo lo demás, él mismo decía que estos grupos podrían empeorar la situación de la Policía Nacional por la resistencia que tienen al cambio. Lo primero sería, ¿esos grupos ya fueron identificados? ¿Y qué va a pasar cuáles serían las consecuencias que correrían esos grupos para ustedes poder pasar todo este plan, todo este andamiaje que tienen de la reforma policial? Mira, donde quiera que tú vas a hacer cambio hay resistencia. Hay resistencia al cambio. Pero nosotros estamos obligados, para hacer una policía eficiente, estamos obligados al cambio. Estamos obligados a iniciar un proceso para que podamos dotar a la policía de interconexión en todo el territorio nacional. En la actualidad, en la República Dominicana hay 717 cuarteles policiales, de los cuales 202 no sirven para nada, incluyendo 10 con piso de tierra. ¿En dónde están esos? En diferentes lugares del país. El presidente ha dicho que este año va a construir 52 cuarteles policiales y que el año que viene va a incluir en el presupuesto de la Nación la construcción de los 150 cuarteles policiales restantes. Solamente en 117 cuarteles policiales se reciben denuncias.
solamente en 86 cuarteles policiales hay internet. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que, por ejemplo, usted va a La Romana y a usted le roba un carro en La Romana y usted tiene que venir al plan piloto a poner la denuncia. Solamente en 2 lugares del país se reciben denuncias cuando a una persona le hurta un carro. ¿Qué nosotros aspiramos? A tener una policía interconectada que cuando a un ciudadano que está en Higüey, que está en La Romana, que está en Pedernales, le roba un carro, ese ciudadano por su teléfono puede aplicar e inmediatamente alertar a las autoridades y la policía y automáticamente actuar, porque en una isla como la nuestra, cuando a un ciudadano le roba un carro, con todos los organismos de inteligencia del Estado, ese carro debe aparecer a los 30, 40 minutos. Cuando usted viene a llegar de La Romana al plan piloto a poner la denuncia, lo más probable es que ese carro esté en Haití, usted descuartizado. Eso no puede seguir siendo. Lo que nosotros aspiramos es a interconectar la policía para que la policía, estoy hablando del hurto de un carro, pero no solamente es eso, es también que una persona sea agredida. En los 117 cuarteles policiales que se reciben denuncias, en la mayoría es con un cuadernito. Nosotros aspiramos a cada cuartel policial tener por lo menos 2 computadoras. Nosotros aspiramos que cada unidad de la policía esté dotada de un sistema de comunicación que automáticamente se produce una denuncia de un hecho, inmediatamente sea notificada y pueda actuar. Nosotros aspiramos a que la policía, esa plataforma que vamos a adquirir, pueda procesar las informaciones y pueda automáticamente producir resultados. Nosotros aspiramos a una policía que pueda dar respuesta al país de los hechos delictivos que se cometen. Y para eso estamos trabajando permanentemente, dándole seguimiento. Estamos trabajando en la fase de iniciar el proceso de licitación en los próximos días para la adquisición de esos equipos que necesitamos para dotar a la Policía Nacional de los elementos, de las herramientas que necesita la Policía Nacional en materia tecnológica. Pero nosotros necesitamos que esa policía tenga información en tiempo real y que sea una policía preventiva. Nosotros aspiramos a que con las cámaras que tenemos en todo el país, poder monitorear dónde ocurre la mayor cantidad de hechos delictivos, a qué hora ocurren. Nosotros sabemos ya que los hechos delictivos en la República Dominicana ocurren mayormente jueves, viernes, sábado y domingo, y los días 15 y día 30. Y normalmente ocurren a partir de las 6 de la tarde. Nosotros entonces tenemos que tener la ubicación para tomar la medida preventiva en esos lugares donde ocurre el delito. Para en vez de actuar después que ocurre el delito, actuar antes que ocurra el delito. Es decir, nosotros, la estrategia de seguridad ciudadana que hemos elaborado y que le hemos presentado al señor Presidente de la República y se le estamos presentando al país, es precisamente una estrategia, y con nosotros ha trabajado, como decía el periodista Santana, ha trabajado con nosotros la oficina de Rudy Giuliani, John Huvin, que es el director de la oficina. Con nosotros ha estado trabajando el general Ricardo Restrepo Ordóñez, que fue quien dirigió la política de seguridad ciudadana en Colombia y fue su director de la Policía Nacional. Con nosotros ha estado trabajando consultores como Enrique Betancourt de México, que fue su director de seguridad ciudadana en Ciudad México, y con nosotros han estado trabajando también otros consultores que nos ha facilitado el Banco Interamericano de Desarrollo. Con nosotros ha estado trabajando otros consultores que nos ha facilitado la USAID. Hay una disposición de colaboración. Por ejemplo, recientemente nos reunimos con la señora embajadora de Argentina y para el tema de las armas, en lo que tiene que ver con la estrategia para incautar armas o para esas armas ilegales que están agrediendo a la población, que pasen a mano del Ministerio de Interior y Policía para automáticamente, y eso se hizo un acuerdo también con la Organización de Estados Americanos, OEA, para esas armas, desmantelarlas, esas armas que están circulando en las calles ilegales y que sirven para agredir a seres humanos, a dominicanos o a ciudadanos. La organización, la embajada, el gobierno de Argentina está colaborando con nosotros para ese proceso. En Argentina se ha llevado a cabo un proceso muy interesante de desarme y en colaboración con el gobierno de Argentina estamos colaborando. El viceministro ha estado trabajando precisamente para darle seguimiento a esa política de desarme que se lleva a cabo en Argentina. Es decir, lo que nosotros le estamos planteando al país es un plan de seguridad ciudadana integral que abarca todos los componentes y la verdad es que estamos haciendo el mayor esfuerzo para que pues podamos dar respuestas contundentes al tema de la criminalidad y la delincuencia de la República Dominicana. Pero sin embargo, ministro, uno siente que la reputación de la policía, a pesar de sus esfuerzos, que son innegables,
está en su peor momento en mucho tiempo por los hechos que están ocurriendo. Pero yo creo que lo que dijo el señor presidente de la República, el presidente tiene mucha razón. Hay resistencia al cambio y siempre hay resistencia al cambio. Y yo lo digo porque me tocó a mí hacer cambio en el Congreso Nacional y había resistencia. Es decir, cuando yo impuse, siendo presidente del Senado, que se transmitiera en vivo las sesiones del Senado, había resistencia. Cuando yo impuse situaciones en el Senado de la República, por ejemplo, de transparencia, siempre hay resistencia. Y en todas partes, hasta en la familia hay resistencia cuando uno quiere cambiar cosas. Es decir, esa es una resistencia normal y que nosotros entendemos que en la medida que se van viendo resultados en función de toda esta estrategia que hemos desarrollado, también va a haber flexibilidad. Perdón, a propósito de lo que estaba hablando el ministro de las armas y el desarme, quería preguntarle al viceministro Castro, ¿cómo ha funcionado el programa de sacar las pistolas de la calle? ¿Han aparecido y cuántas? Bueno, con mucho gusto. Previo a responderle, agregar sobre lo que el ministro le responde a Santana, han estado ocurriendo hechos en la policía, pero no ha habido impunidad, contrario al pasado. En esta vez, cada hecho bochornoso que ocurre alrededor de la policía, ha habido consecuencias para quienes lo han cometido. Respecto a su pregunta, nosotros, uno de los ejes de la estrategia de seguridad ciudadana es el desarme de la población. El desarme de la población lo estamos trabajando desde el Viceministerio de Armas en 4 fases. Nosotros ya tenemos implementando la primera fase, que tiene que ver con la reingeniería de todos los procesos para el acceso a una licencia de arma de fuego. Ya en el Viceministerio, que antes teníamos prácticamente un chiquero alrededor del Huacal, de las oficinas gubernamentales, hoy día ir a renovar una licencia para el porte de armas es como usted entrar al banco a cambiar un cheque o hacer una transferencia. Nosotros hemos modernizado, pero no para facilitar que los ciudadanos adquieran un arma de fuego. Hemos facilitado los servicios, pero hemos endurecido la posibilidad de que el ciudadano tome un arma de fuego. Por ejemplo, antes, un ciudadano iba a una armería y compraba un arma. Y luego iba al ministerio a gestionar una licencia. Ya no es así. Previamente, tenemos nosotros que precalificar al ciudadano que quiere un arma de fuego. Y los requisitos son duros, previo a autorizarle a comprar un arma de fuego o a que se le traspase un arma de fuego. Esa es la primera fase que tiene que ver con el desarme de la población, porque eso va a traer como consecuencia que menos gente se van a motivar a tener un arma porque no cumple con los requisitos. Aparte de que también dentro de todo este proceso nosotros vamos a llegar a una etapa donde pudiéramos a un ciudadano que justifique tener un arma, darle la posibilidad de que la tenga, pero para que la porte en su negocio o en su casa, no para darle porte de arma. Tenencia de arma a algunos ciudadanos, pero porte de arma a muy pocos ciudadanos. La segunda fase de este proceso de desarme de la población, el plan operativo, porque el plan general está montado, pero el plan operativo ya nosotros lo iniciamos y próximamente en un municipio, una comunidad del país, vamos a iniciar próximamente. Tanto la estrategia de seguridad ciudadana como el eje que tiene que ver con el desarme va a empezar, pero con la entrega voluntaria. Les digo que esto es por fase y va a ser entrega voluntaria donde va a participar. No como ocurrió en el pasado, que habían programas de esta naturaleza, pero que se quedaba en la élite y que era mediático, donde un fin de semana montaban un operativo para recolectar armas de manera voluntaria y lo que había era una serie de funcionarios dando unas declaraciones, salían en la radio, la televisión, los periódicos y 2 días después no aparecía. Ahora no, ahora esto no van a ser los funcionarios, no va a ser el mediatismo que va a montar esta campaña, es la población. No hay forma, como lo dice reiteradamente el ministro, de montar una estrategia de seguridad ciudadana o un plan de desarme sin la gente. Nosotros ayer, por ejemplo, nos reunimos en Cristo Rey con 51 juntas de vecinos, de 54 que hay en Cristo Rey. Y le estamos empoderando para que sean ellos los que protagonicen esta etapa de entrega voluntaria de armas.
que es la segunda etapa y se va a montar en todo el país, pero la tercera fase tiene que ver con la persecución de las armas. Porque nosotros primero vamos a tratar de que la población entregue las armas de manera voluntaria, para lo cual van a haber incentivos, no solo para la persona que la entregue, sino también para la comunidad que participe en este proceso. Y este proceso de entrega voluntaria de armas va a ser inimputable por la tenencia y porte de armas y va a ser de manera anónima. Es casi una amnistía. De manera anónima y amnistía, pero en términos del porte y tenencia de armas. No que esa arma esté envuelta en un hecho delictivo, que ya eso las autoridades tendrán que establecerlo. Pero también va a ser un proceso transparente. Cada persona que entregue un arma, en presencia de la gente, se va a inutilizar esa arma con un mecanismo de una prensa hidráulica que vamos a aplastar el arma para que se sepa que no va a volver al territorio. Pero con la ayuda de la Organización de Estados Americanos, que nos está entrenando en esto, nosotros vamos a destruir todas las armas en presencia de la gente. Y además, cada arma que se entregue va a estar auditada por la OEA. De tal forma que vamos a garantizar a la gente que esas armas primero se inutilizan y después se destruyen mediante un proceso de fundición, donde se garantiza que esa arma jamás volverá a las calles. Y dentro de este proceso nosotros aspiramos que una gran cantidad de personas nos entregue las armas, porque también estamos en una campaña de repitiéndole a la gente lo peligroso que es tener un arma. Y las estadísticas dicen que el que tiene un arma está expuesto hasta 3 veces más de sufrir una lesión por un arma de fuego que quien no porta un arma. Una pregunta, viceministro, antes de dar el paso a Omar. ¿Cuántas armas calculan que tiene la población? Bueno, de acuerdo a las estadísticas, nosotros tenemos alrededor de 258,000 armas registradas. 238,000 registradas, legales, pero solo alrededor de 50,000 van todos los años a renovar los permisos. Pero el ministro siempre dice que en los hechos delictivos que se producen en el país, de cada 4 armas que están envueltas, solo una está registrada. Entonces, si nosotros extrapolamos eso, podemos decir que en el país hay alrededor de 750,000 armas ilegales y nosotros tenemos que establecer estrategias para ir detrás de esas armas. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que le iba a decir hace un rato sobre el tema de la reputación es que yo creo que esa sensación que tiene la sociedad se tiene que utilizar, creo que es una de las mejores armas para provocar la reforma. O sea, ante la sociedad todo el mundo lo va a felicitar, la reforma policial. Creo que el otro tema es el metanol. A mí me llama la atención. Pero antes de salir de ese tema, sí. Yo sé que hay mucha preocupación, muchas inquietudes de parte de la sociedad. ¿Por qué este plan va a funcionar y los otros no funcionaron? La pregunta que se hace mucha gente. Sencillamente, aquí se habían hecho anuncios de planes de seguridad ciudadana. Y se trabajaron aquí en la capital, en algunos barrios, y tengo entendido que Santiago trabajó en algunos barrios. Pero en el sentido general, nunca fue empoderado el país de una estrategia de seguridad ciudadana. ¿Qué nosotros hemos hecho para hacer la diferencia? Cuando llegamos al Ministerio de Interior y Policía, nosotros evaluamos qué se había hecho. Íbamos a comenzar una estrategia de seguridad ciudadana y teníamos que conocer primero qué habían hecho los demás. Para nosotros coger la cosa positiva de esa experiencia y entonces nosotros fortalecerla y mejorarla. No es destruir lo que otros hicieron, no. Vamos a ver todas las cosas positivas que se habían hecho, se habían intentado hacer, y entonces a partir de ahí nosotros iniciar con nuestra estrategia, siempre valorando las cosas buenas que tuvieron las anteriores iniciativas de planes de seguridad ciudadana. Y encontramos ahí elementos muy importantes. Encontramos, por ejemplo, el decreto 121-13, que crea la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, que en 7 años, el gobierno anterior había organizado 10 mesas en todo el país, y solamente funcionaban 3. ¿Qué son las mesas de seguridad, ciudadanía y género? Son encabezadas por el alcalde de cada municipio. Ahí está la gobernadora, que sirve como supervisora, pero está el procurador fiscal, ahí está la Policía Nacional, ahí está las Fuerzas Armadas. En esa mesa también coinciden las iglesias, la iglesia católica y las iglesias evangélicas. Ahí coinciden la Junta de Vecinos y los empresarios. Ahí coinciden los gremios profesionales y los líderes sindicales. Es decir, esa es una mesa que nosotros en 6 meses
organizamos las 158 mesas en los 158 municipios del país. Todo lo que se va a hacer en materia de seguridad va a ser en coordinación con esa mesa de seguridad, ciudadanía y género que se han establecido en todo el territorio nacional. Lo primero que le pedimos a esa mesa es un diagnóstico de la situación de seguridad en ese municipio. Y ese diagnóstico nos sirve a nosotros como base para los días 16 y 17 del mes de enero, entonces poder elaborar lo que es la estrategia de seguridad ciudadana. Lo segundo, ¿por qué los otros planes habían fracasado y este no? Porque había diferentes agencias del gobierno hacían esfuerzos, pero de manera individual. Cada agencia del gobierno hacía algo, pero no había una cohesión, no había, diríamos, una coherencia de todas las agencias del gobierno en una sola dirección. Y si el gobierno no se pone de acuerdo, mucho menos podrá poner de acuerdo entonces a los otros actores de la nación. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Primero, el presidente Luis Abinader ha liderado este esfuerzo de seguridad ciudadana. Y bajo su liderazgo, todas las agencias del gobierno, nosotros solamente tenemos que decir, presidente, mire, el presidente saca un espacio cada semana para reunirse con nosotros en todo lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad ciudadana. Presidente, mire, necesitamos tal cosa y el presidente inmediatamente actúa. Es decir, tenemos un presidente empoderado, un presidente comprometido con la seguridad ciudadana en la República Dominicana y tenemos la voluntad desde el Ministerio de Interior y Policía de que pues podamos llevar a cabo toda esta reforma y esta estrategia de seguridad ciudadana que estamos nosotros convencidos que con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes, con el apoyo del pueblo, vamos a lograr reducir los índices de criminalidad y delincuencia en la República Dominicana. Esa no es una tarea fácil, no es una tarea fácil, tampoco hay resultado tan rápido, pero vamos a lograrlo. Y en este contexto ocurre algo como lo de Villa Altagracia y ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo lo viven? Yo quiero que el viceministro Jesús Félix nos pueda darle respuesta, ¿verdad? Y que también que él es el responsable de la política de seguridad ciudadana. Fíjese, esa pregunta que usted hace es importante. Lo primero es que nosotros comenzamos desde nuestra gestión a dignificar a los agentes de la Policía Nacional y a la institución como tal. El hecho que se hiciese un aumento, aunque no en la proporción que el presidente lo había anunciado de $500 a los policías, está dado en la dirección de que ellos tengan mejores posibilidades de vida. El hecho que le hayamos agenciado becas a la clase y al Estado y a suboficiales es una forma de sanchar el salario, extenderle el salario a la policía. El hecho de que le hayamos dotado de un seguro médico que se iguala al seguro médico de ese viceministro y de este ciudadano implica dignificar la policía. Eso es parte, ese es un componente de la transformación a lo interno de la Policía Nacional, porque usted tiene a los agentes, a los miembros de cualquier institución que dignificarle para que se sientan parte de una institución, y no tan solo ellos, sino también sus hijos y su núcleo social en el cual se sustenta. Fíjese que en ocasión de ese acontecimiento luctuoso, terrible, que no debió pasar en este país, que nosotros hemos calificado como una ejecución innecesaria, atroz, terrible, que no es propio del siglo XXI, el señor ministro hace un descenso a recoger la realidad de lo que había pasado con la familia de forma directa. Todavía ayer recibimos a la familia de ambos lados, es decir, de la pareja, ambos núcleos familiares ayer en el Ministerio de Interior y Policía. Pero lo más trascendente es el grupo de trabajo que el señor presidente ha decidido conformar a los fines de que hagan las recomendaciones del lugar. Fijaos en lo siguiente, no hemos hablado de comisión, porque en términos históricos en República Dominicana y en Latinoamérica, las comisiones cuando usted quiere dilatar una situación y no buscar solución para esto. Esa comisión está integrada por personas muy diversas y muy heterogéneas desde el punto de vista de su ubicuidad socioeconómica y política, y ninguno tiene un vínculo directo con el gobierno propiamente dicho. Ninguno es un militante del partido de gobierno. Por vía de consecuencia, nosotros esperamos las mejores recomendaciones. Pero además, en el decreto que se le designa, se le establece que se le va a dar todo el respaldo como el efecto ya ha comenzado. Nos han solicitado
que tramitáramos a la Cámara de Cuentas una solicitud de auditoría integral a la Policía Nacional, procedimos a hacerlo. Ya nos han requerido todo un legajo de documentos como los reglamentos en que se sustenta la ley que crea que norma la Policía Nacional, ya lo hemos cursado. Han pedido los protocolos de actuación de la Policía Nacional, ya se los hemos facilitado. Y cuando ellos determinen verse con el Consejo Superior Policial, cuando ellos determinen hacer un descenso a cualquier punto de la Policía Nacional, estarán las puertas abiertas para que ellos puedan hacer los levantamientos, ellos puedan hacer los cuestionamientos del lugar. Nosotros esperamos que esa comisión pueda aportar desde la parte del reclutamiento de los nuevos agentes, cuál es la plataforma educacional, la plataforma formativa que debe tener, la parte de la formación continua de los policías, la parte de la fiscalización a lo interno de la policía y de fortalecer sus órganos internos de manera tal que tengamos una policía, que es lo que aspira el señor presidente, y es una demanda de la población, una policía comunitaria, una policía que la población no le tenga miedo, una policía que se sienta confiada de ir a presentar una denuncia y que pueda procesarla y que el resultado de ese procesamiento, de esa denuncia, llegue sin discrecionalidades al ámbito jurisdiccional, al ámbito de la justicia penal. Hay un asunto que yo quiero destacar. Fíjese, cuando se logra unificar el criterio del gobierno, ¿cómo podemos tener resultados en poco tiempo? Por ejemplo, nosotros le planteamos al señor presidente de la República la necesidad que teníamos de que la Comipor, que es la Comisión Militar de Policía de Auxilio Vial, trabajar en combinación con la Policía Nacional. Fíjense cómo pudimos reducir los accidentes de tránsito solamente integrando en esos automóviles de Comipor, hacerlo en combinación con la DGC y con la Policía Nacional. ¿Cómo nosotros logramos que del año 2019, en la Semana Santa del 2019 y la Semana Santa del 2021, porque en el 2020 estábamos todos confinados, cómo se redujeron un 60% los accidentes de tránsito? ¿Por qué? Porque esas unidades solo servían para auxilio vial. Ahora la estamos utilizando para control vial y para seguridad ciudadana. Es decir, si logramos articular todas las agencias del gobierno en una sola dirección, yo estoy convencido que con la ayuda de Dios vamos a tener resultados sumamente positivos para el país. Por eso, la importancia de que logremos esa cohesión de la política social del gobierno, de la política de construcción del gobierno, de la política de persecución a través del Ministerio Público y de todo lo que tiene que ver, de todos los componentes del gobierno en una sola dirección. Y nosotros le aseguramos al país que con la ayuda de Dios vamos a tener resultados. Sí. El metanol, el tema del metanol, por la capacidad de distribución o sea, por la cantidad de bebidas que hay y los lugares en donde están todas estas bebidas, yo tengo la percepción de que debe ser una red o grupos que están bien articulados. ¿Qué saben ustedes sobre esta mafia? ¿Cómo la van a combatir? ¿Cómo vamos a salir de esta crisis que tenemos? Que puede también traer problemas a largo plazo con la reputación de la República Dominicana a nivel internacional. Mira, este es un tema que nos preocupa a todos. Porque también pensamos en la parte humana. Y cuando yo veo lo que ha pasado en estas últimas semanas, en estos últimos días, yo pienso, y los dueños de esas fábricas, los que fabrican esa bebida, ese veneno, cuando ellos ven que mueren tantas personas, cuando ellos ven la televisión, o leen los periódicos, o oyen la radio, o ven las redes sociales, y ven cuántas personas han muerto fruto del veneno que ellos han elaborado, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo pueden dormir? ¿Cómo puede vivir en paz un ciudadano que sabe que está fabricando un veneno que se lo está dando a tomar a un ciudadano inocente? Inocente porque ese ciudadano no sabe que está comprando veneno. Él está comprando alcohol, una bebida alcohólica, y lo que está comprando es veneno. ¿Cómo podrá vivir en paz una persona que hace ese tipo de cosas? Y es que su Dios, el Dios de esa persona es el dinero. ¿Y hasta dónde podemos llegar con ese tipo de situaciones? Evidentemente que esto no es un hecho que ha pasado ahora, esto es un hecho que viene arrastrado de muchos años.
El año pasado se estaba compitiendo si habíamos muerto del COVID o de los envenenados. Y yo pienso que este es el momento de tomar las decisiones pertinentes para establecer los controles que eviten que ese tipo de cosas se repitan en la República Dominicana. Y sobre todo, pienso que hay que pensar seriamente en una modificación profunda, ahora que se está trabajando en el Código Penal de la República Dominicana, para que se establezcan sanciones ejemplarizantes. No solamente para los fabricantes, sino para los vendedores. Porque también quien vende esa bebida, quien vende ese veneno, sabe que está vendiendo una bebida que ha sido adulterada. Usted que fue senador, el tema de las bebidas adulteradas, si no está en el Código Penal. Si me diera el espacio, ministro, con la venia, la autorización suya, haría alguna pincelada sobre el particular. Mira, en el Código Penal está, en el Código Penal actual, pero con sanciones muy benignas, y fundamentalmente aborda la parte de la adulteración más que de la falsificación, que son expresiones distintas, con connotaciones distintas. Yo adultero cuando a una bebida le echo otro tipo de bebida para ensanchar su volumen, no propiamente dicho. Y también lo contiene el Código de Salud, la Ley General de Salud Pública. Por eso ustedes ven que Salud Pública es el órgano que está más activo. Ahora bien, esto no es un asunto solo de política sanitaria. Esto es un asunto de política de seguridad ciudadana. Cuando muere un ser humano a consecuencia de un hecho de esta naturaleza, afecta a la seguridad ciudadana, porque afecta el bien jurídico por excelencia, protegido por la ley y por la Constitución, que es la vida. Vemos que en cuestión de días, no pasa de 2 semanas, los medios de comunicación registran que Salud Pública anuncia que van 107 muertes. Ahora yo debo dejar sentado aquí lo siguiente. No es tan solo lo que se está diciendo en algunos medios de comunicación que son alcohol que se está procesando en los patios. Los volúmenes de ese alcohol provienen de algunas empresas que están actuando en el marco de la licitud en República Dominicana. Y ahí hay componentes de alcohol que están trayendo de contrabando de Haití. Es una de las vías de ingreso. Ahí hay alcohol, que es el metanol, que no es el etanol, que es el dedicado para las bebidas alcohólicas, que lo traen para fines de limpiezas, para fines de detergentes, y que lo están usando, lo están derivando irresponsablemente para hacer bebidas alcohólicas. Y aquí están interviniendo actores que están íntimamente involucrados con las actividades económicas. Por eso hay una rabiosa oposición en el Congreso, hay una rabiosa oposición en la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana, que dotemos a este país de una ley especializada para el control de bebidas alcohólicas, que lo ha impulsado el senador del Seibo y que el Ministerio de Interior y Policía lo ha hecho suyo porque entiende que es un grave problema que acusa hoy la política sanitaria de República Dominicana. Y reitero, con fuerte repercusión en materia de seguridad ciudadana. Cuando usted se refiere a empresas, ¿qué tipo de procesadoras? ¿De importadoras? Empresas que tienen que ver con la producción de alcohol y con la comercialización del alcohol en República Dominicana. Entonces se da una madeja. Se vende esa modalidad de metanol a gente que no están autorizados a producir alcohol para fines de ingestión de los seres humanos. Y eso es lo que está llegando. Y hay una cadena. Por eso es tanto, primero que aparecen en tantas regiones del país y hay tanta gente muerta. Porque en muchos comercios de distintos pueblos del interior, usted encuentra esa bebida. Entonces aparece la adulteración, aparece la falsificación, pero aparece también un alto porcentaje, el etiquetamiento sin pagar los impuestos a impuestos internos.
Y para etiquetar hace falta un tipo de maquinaria especial. Hace falta un tipo de maquinaria, pero esas maquinarias están en el mercado. Eso no es lo fundamental, sino que tenga el precinto, eso se le llama el cintillo, el sello de que usted previamente ya ha cumplido con el pago de los impuestos al Estado. Que ahí también hay una gran evasión de empresas dedicadas a la comercialización del alcohol, que es otro componente que hay de por medio. ¿Y cómo sería esa cadena, para que yo termine de entenderla? ¿Cuál es la cadena? Esa cadena tiene ¿Cómo empieza y dónde acaba? Tiene componentes distintos. Primero hay un contrabando por la frontera de alcohol desde Haití. 1. 2. Hay un alcohol que no es etanol, que es metanol, que viene con un propósito para fines de limpieza, para fines de higienización y para otro tipo de procesamiento, que no es para hacer bebidas alcohólicas, que la derivan para bebidas alcohólicas y que se la venden a gente que no están lícitamente autorizados para eso. O sea, los importadores de ese metanol lo derivan a gente... Es correcto, okay. Es correcto. Y no es tan solo el alcohol que producen en un patio a partir de fruta, a partir de maíz, a partir de arroz y que lo procesan y lo convierten. No. Ese componente industrial está de por medio. Y a eso hay que prestarle atención. El siguiente paso, cae en estas manos... Lo adulteran y lo embotellan. Y lo colocan en el mercado normal. Por eso el ministro dice que tiene que haber responsabilidad con la gente del comercio, porque lo del comercio final sabe quiénes son los agentes autorizados de las casas de producción de alcohol en el país, los proveedores. Por ejemplo, la cervecería nacional, todo el mundo sabe que hay códigos especializados. Y no se le puede comprar cerveza a nadie que no sean los que tienen una ruta por barrio, por calle. Y el dueño del colmado, el dueño del almacén, el dueño del restaurante tiene un código preestablecido. Entonces los dueños del último eslabón de la venta saben quiénes están llevándole la bebida adulterada, porque no son gente autorizada por las casas reconocidas en el país. Bueno, entramos en el tema de las bebidas adulteradas, pero sin embargo no quisiera que se me quede un tema que tiene que ver con la parte de la reforma policial, y es el hecho de que cuando se promulgó la ley orgánica de la Policía Nacional, se contemplaba que el máximo de oficiales generales fuese 20, y se estableció 2 años para eso. Estamos hablando de una ley de 2016, todavía no se ha cumplido con esa parte. Quisiera saber si ese retiro de oficiales generales de la Policía Nacional, que ha sido un tema tan espinoso, es uno de los temas que se tienen contemplado ahora en la reforma policial. Y entonces, para continuar con el tema de la bebida, al viceministro que nos acompaña acá, ¿cuál es la forma, cómo se elaboran estas bebidas que se están comercializando actualmente, que ustedes hayan podido determinar? Bueno, en lo que tiene que ver, usted sabe que se hizo la ley, pero los reglamentos no se han terminado de elaborar. Entonces, una de las tareas que tiene el equipo designado recientemente por el presidente es también trabajar en todo lo que tiene que ver con la parte reglamentaria. Y una ley sin el reglamento de aplicación, entonces no hay el instrumento, ¿verdad? Porque tú haces la ley macro, pero entonces tiene que tener el reglamento para la aplicación. Un paréntesis ahí, ministro, para que usted tenga una idea de lo que el ministro termina de plantear. La propia ley, en su discurrir, en los articulados que le integran, establece que hay que redactar 22 reglamentos. Reglamentos, algunos que son de naturaleza orgánica, que sin ello la ley es inaplicable, y otros que son dirigido para situaciones reglamentarias focales, particulares. Entonces, esa es una de las debilidades que adolece la institución al día de hoy. Esa es, como dice el ministro, una de las responsabilidades que tiene el grupo de trabajo integrado constituido por el señor presidente, en determinar cuáles son de esos reglamentos los que ya han pasado, han cruzado por el Consejo, cuáles deben ser reforzados, y dar las recomendaciones del lugar y hasta establecer en qué tiempo eso habrá de hacerse. Porque, reitero, con lo que dice el ministro, una ley que no tenga reglamento de aplicación es igual a decir son enunciados que se quedan en meros enunciados jurídicos y no aplicación jurídica propiamente dicho.
la fabricación de... Y yo quiero aclarar para que no se malinterprete. Cuando el viceministro Félix se refiere a que compañías están involucradas en este fraude de la fabricación de bebidas adulteradas, él se refiere no a las compañías licoreras, porque las compañías licoreras no importan metanol. Las compañías licoreras se nutren del etanol que viene de la caña, que se produce en República Dominicana, que es limitado, y también importan etanol. Las compañías licoreras no importan metanol. Metanol importan los fabricantes de productos sanitarios, detergente, champú, rinse, desinfectante. Entonces, ese metanol, que yo creo que, ministro, que es una de los retos que tenemos, eso hay que regularlo desde el origen, desde la entrada en aduanas. Me imagino que a la República Dominicana está entrando una cantidad de metanol por encima de la que necesita el sector de limpieza para fabricar sus productos. Entonces, eso hay que regularlo desde ahí. Tenemos que hacer un trabajo ahí. Entonces, ese metanol, que es altamente venenoso, nadie consume metanol directamente. Ya le digo, el metanol tienen que diluirlo en agua, en una proporción de 4 o 5 a 1, para que las personas no puedan ingerirlo sin que le afecte tanto, porque, vamos a estar claros, esa bebida adulterada matan cuando la concentración de ingesta es alta, porque en la concentración que ellos hacen de 4 a 1 o de 5 a 1, el metanol pudiera afectar un poco, pero no matar de una vez. Lo que pasa es que la gente cuando toma mucho, y por eso la cantidad de muertos que hay es relativamente baja con relación a la ingesta que hay en República Dominicana, porque parece que hay muchas fábricas de este alcohol. Y dentro de la cadena que hablan, los fabricantes de estas bebidas, los falsificadores de esta bebida, utilizan todas las marcas. ¿Y dónde se nutren de las botellas, de las etiquetas y de las tapas? Los mismos recolectores de estas botellas, en los sitios, por ejemplo, en Villa Consuelo, usted va y se da cuenta que si la botella, la caja de un whisky cualquiera está nueva, la ponen aparte, y las botellas también la van protegiendo. Y son esas mismas botellas de las marcas conocidas que envasan. Por eso a esas compañías le dicen, mira, yo quiero tantas cajas de tal whisky, y dice, ok, yo te la consigo. Entonces recogen esas cajas y esas botellas en los sitios de recopilación, de compra. Porque ustedes saben que aquí se compran las botellas vacías. Todas, de todo tipo. Entonces, y lo único que ellos hacen es inyectar, incluso con un mecanismo muy novedoso, los tapones de estos whisky que tienen un pichuete. Que son irrellenables. Sí, ellos tienen unas agujas especiales que hacen un embudo y así que la van llenando. Entonces es toda una cadena perversa que hay dentro de este ambiente delictuoso que hay en República Dominicana con respecto a esto de bebida adulterada. Pero quiero aclarar que cuando el viceministro habla de empresarios, son los empresarios de las compañías de higienización y de limpieza, no las compañías de bebida alcohólica, para que no se vaya a malinterpretar. Ya casi se nos está yendo el tiempo, Omar. Gracias, y se lo voy a agradecer muchísimo, porque los bomberos me matan si yo no les pregunto sobre los bomberos. Mire, han pasado muchísimos gobiernos, y los bomberos, para mí, que son el sector que de una manera más desprendida se lanza por los bienes de otros y por otras personas, quieren saber cuál es el plan del gobierno para los bomberos de todo el país. Mire, nosotros, una de las improntas que queremos dejar en el Ministerio de Interior y Policía son 3. El tema de seguridad ciudadana, el plan quinquenal de migración. Este país no puede seguir que cada 4 años, cada 8 años, cada determinado tiempo estemos cambiando la política migratoria. Queremos trabajar en la elaboración de un plan quinquenal de migración, cuestión de que el país tenga reglas de juego claras en materia migratoria. Y el otro tema que nosotros vamos a asumir desde este Ministerio de Interior y Policía es el tema del bombero. Nosotros tenemos que dignificar el trabajo que hace un bombero.
Si hay gente que tiene vocación de servicio y de entrega en este país, son los bomberos. Pero solo nos recordamos los bomberos cuando hay un incendio, cuando hay una tragedia. Tan pronto nosotros avancemos en este tema, porque no lo puedo asumir todo junto, porque nosotros vamos a trabajar con los bomberos y vamos a trabajar con Plan Quinquenal de Migración. Y los bomberos pueden tener la seguridad de que con la ayuda de Dios, con el esfuerzo que vamos a desarrollar nosotros desde el Ministerio de Interior y Policía y con el apoyo del señor Presidente de la República, nosotros vamos a hacer un antes y un después con el tema de los bomberos. Solo es que podamos avanzar más en ese tema, que es un tema espinoso, difícil, que es un tema que nos conlleva a nosotros todo el tiempo que ustedes pueden imaginarse. Nosotros pasamos Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo trabajando continuamente. Nosotros vamos a trabajar con los bomberos y vamos a hacer que los bomberos de la República Dominicana puedan ser respetados y reconocidos y bien valorados por la sociedad dominicana. Porque si hay gente que tiene vocación, si hay gente que tiene vocación de servicio en este país, son los bomberos. Y para mí la verdad es que me siento, y vamos nosotros a hacer el mejor esfuerzo para nosotros hacer que los bomberos dominicanos puedan trabajar con las mejores condiciones. Solo es que nosotros hemos encontrado tantas cosas, ¿verdad?, en el ministerio con el tema de la seguridad ciudadana, que nosotros no podemos comenzar los tres temas juntos. Tenemos que comenzar uno, avanzar en ese tema y entonces después comenzar con los demás temas. Pero ese tema de los bomberos es un tema que a mí me preocupa y me duele mucho, porque yo sí sé todo el esfuerzo y el sacrificio que hace una persona para servir. Y ese tipo de cosas nosotros tenemos que estimularla en este país, porque aquí se ha perdido mucho la vocación de servicio, la vocación de entrega. Y por eso nosotros tenemos que, esas personas que tienen esa vocación de entrega, arriesgando su vida en cambio de nada, esas personas tienen que ser bien valoradas, bien respetadas, bien dignificadas y bien pagas. Y nosotros para eso vamos, con la ayuda de Dios, vamos a trabajar en ese tema. Dos preguntas muy cortas ya para terminar. ¿Qué pasa con el plan de vacunación de los policías? Si ya ha empezado. ¿Y cuándo vienen los ascensos? Mire, primero, el plan de vacunación, ya la policía está vacunada. Okay. En la primera dosis. Y los ascensos es un tema que nosotros tenemos que trabajar, porque nosotros tenemos muchos caciques y poco indios. Y nosotros tenemos que ir eso de manera gradual, ir produciendo los ascensos en la medida que personas que ya han cumplido su ciclo en la institución, pues en la medida, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la Policía Nacional precisamente eso. En los últimos años se ascendían 100 personas coroneles, pero no se sacaba nadie. Y ahora encontramos nosotros coroneles con 78 años, con 80 años de edad, que encontramos nosotros oficiales. Entonces no puede ser. Tenemos que ir de manera gradual. Y entonces los ascensos tienen que venir en la medida que nosotros vamos viendo los espacios que se necesitan y que establece el mandato de la ley, porque nosotros tenemos que ajustarnos. El país tiene que ajustarse al cumplimiento del mandato de la Constitución y las leyes. Y ahí entona eso que termina de decir el ministro con la pregunta que hacía el apreciado comunicador. La ley establece un tope de generales. Cuando nosotros llegamos casi encontramos un 300% más. Se ha comenzado el desmonte, pero es un desmonte en proceso por razones obvias, por mesura, por buen conllevamiento. Y por razón económica también, porque económica, la situación del país no lo pero permite. además encontramos una cantidad de coroneles que sobrepasa el 600% de lo que necesitamos, por igual de mayores, por igual de capitanes. Entonces, lo que dice el ministro es que hay mucho cacique y poco indio y hay una pirámide invertida. Entonces, una institución que es la fundamental para la seguridad ciudadana, por razones que ustedes perfectamente conocen, que tenga esos niveles de desinstitucionalización, es terrible. Rompió el marco institucional. Totalmente. Entonces, pues, eso. Muchísimas gracias, ministro, viceministros, por habernos permitido este encuentro. Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar el Diálogo Libre.